Ah, esta pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes, de acuerdo al orden de que da la clía de sacada de sangre, se debe llenar por último? De los que están ahí, de las opciones que están ahí. ¿Cuál llenaría usted por último? La 2. El 4, la banda. La banda. Y también dijeron la 2, ¿verdad? Vamos a ver cuál de las. La banda, ¿verdad? Recuerden que dijimos que esta fue una pregunta que tuvimos al principio, que decía, si hay ¿por qué el tubo de cultivo de sangre se hace primero? Ustedes dijeron, para evitar la contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces, obviamente este me deja de primero. Así tendría yo que poner orden. Este tendría que ser el primero. El que sigue es el color celeste, que son aquellos tubos que tienen el sodio citrato. Este sería mi segundo tubo a llenar. El tercero serían tubos de suero que incluyen, por ejemplo, el color que está acá en la respuesta, color rojo, o el dorado también, o el atigrado. De ahí. Siguiente vendría, pero que no está aquí, los tubos de color verde, verde claro y verde oscuro, los de heparina, con o sin gel, pero que no está como opción, me lo voy a saltar. Luego vendrían los tubos que está en la banda y el rosado, que son aquellos tubos que tienen el aditivo ETA, el ETA, con o sin separador. Entonces este sería el número 4 en esta lista. Y hay uno más, pero que no hay más opciones, ahí me quedo ya. Entonces esa es la respuesta, el número 4. Pero si hubiese más opciones, el que seguiría sería el tubo gris, que tiene el aditivo sodio chloride y el oxalato de potasio, ¿verdad? Como inhibidor de la glucosa, glicolítico, inhibidor de la glicólisis. Ese sería el orden de inicio a fin. Claro, en algunos casos no va a haber cultivo de sangre. Entonces él se convierte en primero el tubo celeste. Vaya, dice acá la pregunta, dice, ¿cuál es la mejor ubicación para revisar el pulso de un adulto que está inconsciente? Probablemente no esté respirando. Paciente que usted entra a una habitación y lo encuentra en el piso, siente, y probablemente no hay movimientos del tórax. ¿Cuál sería el pulso que usted le tomaría a ese paciente? ¿O de dónde le tomaría el pulso? La carótida. El 3, el 3. De la carótida en el cuello, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, siempre como regla general, ¿verdad? Siempre uno trata de ser lo menos agresivo, lo menos invasivo y la menos causal de distrés. Siente. Aunque, como ustedes ven en la pregunta, le está poniendo un paciente que está en una condición que no le va a generar estrés porque es alguien que probablemente esté inconsciente. Entonces ya ponerle la mano en el cuello a alguien que esté inconsciente no lo voy a poner yo ningún estrés, pero es la forma más rápida y segura de hacerlo en esos casos, ¿verdad? Irme al pulso del cuello. Ya en un adulto consciente, entonces sí, ya el pulso preferido en esos casos sería la arteria radial, acá, la muñeca, porque ya es un paciente que si está consciente, está despierto, está hablando probablemente
Y se puede asumir, pues, que podría generar el estrés que yo le dije a la mano al cuello. Entonces, esa sería una de las opciones de pulso. ¿Algo, tío? Presenta también aquí la presión de la carótida tiene que ser de un solo lado, ¿verdad? No se tiene que hacer de las dos al mismo tiempo. Es solo a un solo lado. Veamos esta pregunta. Dice, ¿qué músculo es usado para la inyección de la influenza? La vacuna de la flu. El deltoide. El El deltoide, sí. Como pueden ver en la fotografía, para adultos 19 años o más, el músculo deltoide en el superior del brazo es el sitio preferido. También se puede, ya lo vieron ustedes, hay también otras opciones, que podría ser el vasto lateralis en el muslo, que es en la cara anterolateral del muslo. Puede ser usado si el deltoides no se puede usar. Entonces, usualmente las vacunas de la influenza no son muy viscosas, son muy aceitosas, así que casi siempre se hacen con una aguja fina, ¿verdad? Más o menos de 22 a 25 de el número que se utiliza. Habíamos dicho que la fleotomía la vamos a estar usando con la 21, ¿verdad? Es la más comúnmente utilizada. Número 21. En estos casos se puede usar de 22 a 25 y pasa bien. Vale, pongámosle la letra del lado derecho, coloquémosle en la cajita del lado izquierdo, dependiendo de los nombres que ustedes me van a decir. ¿A dónde pongo la? La A es la basílica, es la cefálica, la mediana cubital. Recuerden, vamos a ponerle referencia el primer dedo, quinto dedo. Tenemos la mano en posición palmar en frente. La B es la mediana cubital. La B la pongo acá, entonces. ¿Qué me dice? Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Sí, la B es la mediana cubital. La C es la cefálica y la A es la basílica. Cefálica. No, A cefálica, B basílica. Oh, perdón. No, perdón. A, sí, la cefálica y C basílica. C basílica y acá, ¿verdad? Ahora sí. Vale, vamos a ver si estamos en lo correcto. Que se corra la cortina, como dicen, para que se vea ahí. Vale. Bien. Las otras dos están cambiadas, ¿verdad? Vamos a ver por la forma más rápida de que ustedes la reconozcan. Recuerden que en este caso, siempre imagínense la mano en posición anatómica normal, que es la palma viendo al frente. Imagínense la palma, como ponemos a un paciente de flebotomía, ¿verdad? Con su brazo estirado en línea recta, en ángulo recto del hombro recto, y la mano va a estar palma hacia el frente. En esa posición, yo tengo que recordar el dedo 1 y el dedo 5. El dedo 1 casi siempre yo lo relaciono a la cefálica.
que en este caso sería la letra A. Y el dedo 5, yo lo voy a relacionar con la vena basílica, que me queda en la parte medial y el otro me queda en la parte lateral del brazo. Ahora, si ustedes ven ahí las dos líneas que me quedaron así, si yo le trazo una línea que conecte una con la otra, como que fuera una letra H, entonces esa raya que yo hago ahí es la mediana cubital. La que yo ando siempre persiguiendo, de ser posible, es la mediana cubital, ¿verdad? Esta acá, si se puede. Si no se pudiera, la segunda, que probablemente sería una opción, sería la cefálica. Y por último, sería la basílica, pero ya con mucho riesgo, porque ahí puede encontrar la arteria braquial en esa zona, de por acá, la arteria braquial, el nervio, una zona de nervios, el nervio mediano, y cualquier hematoma en esa zona puede ser un compartimiento y me va a apretar la zona del nervio y la zona vascular arterial que no quiero. Entonces, trato de evitar esa zona B, basílica, y me quedo más con la mediana cubital. Vea esta pregunta que dice, ¿cuál es el derecho del cliente o del paciente bajo la regla de privacidad de la HIPAA? La 4. 4. Sí, básicamente es tener acceso a mi récord médico, ¿verdad? Entonces, la regla en general de la HIPAA al empleador le pide que salvaguarde la privacidad de la información personal del paciente y pone límites y condiciones en el uso de esta información y cómo yo puedo liberar alguna información cuando se requiera. Entonces, muchas veces o casi siempre con la autorización del paciente, y sin la autorización del paciente sería en condiciones especiales, por ejemplo, una orden de un juez, orden de corte, o en caso de una amenaza a la salud en general, del conglomerado, digamos, una enfermedad de riesgo para la comunidad. Eso sí yo podría liberársela al Departamento de Salud, aunque el paciente no me dé autorización. Son datos ya que el Departamento de Salud tiene que estar informado. Por ejemplo, que hay un paciente con una enfermedad de interés a la población. Entonces ahí ya no aplica. Veamos esto de lo que son las citas. Dice, ¿qué tipo de cita involucra dar citas, hora de cita, a 2 o más pacientes? Porque la práctica médica puede atender a pacientes múltiples. ¿Cómo se llama eso? Cuando la clínica da citas a varios pacientes, por ejemplo, de 9:30 a 10, digamos, cita 3. ¿Cómo se le llama ese tipo de cita? Cita sencilla, cita doble, cita de tiempo específico o cita en ola. La C-Wave. En ola, ¿verdad? Wave, sí. Este tipo de cita es aquella donde las clínicas tienen la capacidad instalada, tienen los consultorios y también el personal profesional para la atención. En esos casos sí se pueden poner varios pacientes en un periodo, por ejemplo, de media hora y se va a ver en el orden que ellos llegan a la oficina. Si alguien llega, póngale a las 9:32, es el primero que va a pasar. Otro llegó a las 39 y el otro a las 48. En ese orden van pasando los 3. Son olas de pacientes. Entonces, casi siempre se espera, el paciente no va a esperar mucho y siempre se deja un espacio por si acaso llegase un paciente agudamente enfermo. Va, dice acá, un asistente médico está dando instrucciones relacionadas al uso de un antibiótico en colirio para las gotas de los ojos de un niño de 5 años que tiene una conjuntivitis bacteriana.
¿Qué instrucción es bien importante o de la más importante que le daría usted como asistente médico a ese papá? La 1. La 1. A uno, sí. Recuérdense que dijimos que el lavado de manos está considerado probablemente la práctica más importante en la prevención de la salud, de la infección o de la transmisión de una enfermedad, de un enfermo o un huésped sano. De ahí las otras información 2 y 3, obviamente son importantes decírselas, pero no, son más importantes decirle que se laven las manos antes y después de aplicación del colirio de antibiótico. Una paciente femenina necesita proveer una orina que en inglés sería clean catch, ¿verdad? Como de obtención limpia. ¿En qué punto del momento de la micción o del momento de orinar debe de colectarse la muestra? Ay, C. Sí, durante el medio chorro. Es correcto. Además de decirle que es al medio chorro, también se le tienen que dar indicaciones sobre la preparación de la zona. Muchas veces se tiene que hacer una limpieza. No es lo mismo una muestra al azar que una muestra de cachada limpia, que se llama clean catch. Y ya la persona se tiene que hacer aseo de la zona y se le dice que a medio chorro, ¿verdad? Va a hacer la cachada de la orina y esa es la que se va a utilizar para la muestra que se manda al laboratorio. Veamos esta otra que dice, un asistente médico entiende que el test de la tuberculina utiliza ¿qué ruta para ser administrada? B. La 2. La intradérmica, les voy a explicar. Lo que están viendo acá en la fotografía es lo que se conoce como una prueba de PPD o un examen de piel de tuberculina, ¿verdad? Casi siempre para hacer esta muestra, ustedes lo van a ver que en muchas clínicas se hace y se leen unos días después. Se utiliza el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo, se coloca viendo hacia arriba, casi siempre en la posición que mostramos en la foto de la pregunta, cuando vimos lo de la cefálica, todo eso, palma hacia arriba, brazo orientado hacia arriba, antebrazo izquierdo. Se utiliza una aguja fina, más o menos la que más se usa es la 27,5. Y es una jeringa pequeña de 1 ml. ¿Verdad? El contenido que se administra al paciente es extremadamente pequeño, ya está estandarizado, es 0.1 mililitros. Y se coloca esa cantidad justo abajo de la epidermis. ¿Verdad? Por eso es intradérmica, dentro de la dermis. ¿Verdad? Epidermis, por abajo de ella, dermis. Y se tiene que hacer un ángulo. Si ustedes ven el dibujo acá, la intradérmica, de esta mano, y acá está la jeringa, está extremadamente cerca del ángulo de la piel, 10 grados de ángulo, ¿verdad? Con el bisel de la aguja hacia arriba, bevel up, bevel side up. Y hay que hacer ese ángulo bien pequeñito de 10 grados, porque si ya se angula más, 15 grados, ya la orientación de la aguja se hace más profundo, se puede ir a un tejido subcutáneo. Ya una vez se respetó el 10 grados, entonces ya se hace una como ampollita acá, y se le pide al paciente que no se vaya a rascar. Se le dice no rascarse y va a regresar en tanto tiempo. Entonces ya se le mide la reacción del paciente, si se induró la zona, si se puso rojo, cuánto mide. Entonces ya eso ya le da datos al doctor si el paciente es reactivo y probablemente
estemos frente a un paciente que el siguiente paso va a ser mandarle una placa de tórax y tal vez una prueba en sangre, ¿verdad? Para ver si la enfermedad no está activa o está durmiente en el pulmón, ¿verdad? Y muchas veces hay que, aunque esté durmiente, ahora los protocolos son tratarlas por lo menos 4 a 6 meses con un tratamiento especial. Eso ya sería tarea ya del infectólogo. Ahora, veamos esta otra que dice, ¿cuál de los siguientes exámenes no forma parte de una cuenta completa de sangre? La B. La D. La B. La D. B. Oh, B. Acá. Ok. ¿Dónde está el PTT? Sí. Vale, recordemos que la cuenta completa de sangre, básicamente lo que nos da son hemoglobina, diferencial, ahí sean los glóbulos blancos y sus diferenciales, el neutrófilo, el eosinófilo, basófilo, todo eso. La hematócrito, ya dijimos la hemoglobina arriba, cuenta de glóbulos rojos, de células rojas, el MCV, el volumen corpuscular medio, y las plaquetas. Eso es la cuenta completa de sangre. Ya este PTT es un examen de coagulación. Veamos este que está acá, que dice, traten de mover las letras de la izquierda, los A, B, C, D, E, F, a los espacios de la derecha y traten de juntar los colores con los aditivos. Voy a dar yo con uno. L, Ajá. EDTA. EDTA. Ay. Lo voy a hacer lo que ustedes me digan. Heparina. El rojo, heparina. O sea, la A, heparina. Heparina, sí. En la banda no requiere aditivo. La banda, acá, ¿verdad? Sí. El blue, clot activator, separador. Aquí. Ajá, blue. El gris, sodio citrato. El Sí, gris. sería aquí el F. Ay, y ahí estoy. Bueno, ya me quedó solo el D para arriba, ¿verdad? Hay otro Sí, espacio. ya, vamos a ver. Ahí le tocó como la silla que van quitando cuando bailan alrededor de una, que solo queda una silla y al solo esas se sientan. Casi así. Bye. Veamos lo que pusieron. ¿Ven alguna que quedó bien? Hay que No, quemar. ¿verdad? Bye, vamos a tacharlas todas y las vamos a encontrar. Por ejemplo, el que no requiere aditivo es el rojo. El rojo no requiere aditivo. Ahí tenemos el rojo. Luego, el azul o el celeste claro, ¿verdad? Es el sodio citrate. La banda es el EDTA acá. Sí. El gris, perdón, el verde, recuérdense, los dos verdes tienen heparina. Estaba enfrente este. Luego, el sodium fluoride es uno de los dos que tiene el gris. El gris tiene dos.
Y luego me quedó ya el único abajo, es el E. Que esto que dice SST es el separador de suero. Serum Separator Test. Perdón. Tubo separador de suero. Trae casi siempre la gel. Ahí están todos. Eso es el aditivo con el color. Ahora vemos esta. Dice, el asistente médico, usted, ¿verdad? Va a estar el asistente médico. Es enviado a una habitación, dice, para sacar sangre o una prueba de coagulación. ¿Qué color de tubo llevaría usted para sacar esa muestra? El 2. El rojo. Vamos. Uy. Bueno, yo me lo no está. Es el celeste. Prueba de coagulación es el color celeste. Y lo acabamos de ver acá, mismo ahí, que tiene el aditivo sodium citrate. Light blue, coagulaciones. Ahí va el PT, el PTT, va en esa de coagulación. Esta pregunta un poquito de profesionalismo en el ambiente de trabajo del asistente médico. Dice, para crear un equipo exitoso en la oficina, ¿cuál de los siguientes es esencial tener en el grupo? La 4. De lo más importante de un grupo es saber qué tengo que hacer yo, mi rol, mi posición en el grupo de trabajo. Con eso, cada persona sabe hasta dónde puede llegar y qué no debo hacer. Importante. Porque muchas veces eso no se tiene muy claro y eso está descrito cuando lo contratan. Cuando uno lo contrata siempre hay que leer que dice descripción del puesto de trabajo. Y ellos ponen ahí a veces del 1 al 10, así, ¿verdad? Todas las funciones, esto y esto. Y siempre, casi siempre en la última, siempre ellos ponen y alguna tarea que el jefe estime conveniente, como que dejan la puerta abierta para alguna otra cosa. Siempre hacen eso. En la última ponen como si hay una situación de necesidad, te puedo ocupar ahí, ¿verdad? Pero esa es la excepción más que la regla. Más que todo, del 1 al 9 son las verdaderas funciones, rol del trabajador, y a esa hay que pegárseles. Entonces, siempre es bueno identificar los roles de los miembros del trabajador, del equipo de trabajadores de salud. Siempre coordinar la atención de los pacientes con el equipo de trabajo, ¿no? Primordialmente, y con proveedores externos cuando el paciente amerite atenciones de referencia, que se tenga que referir a alguna interconsulta o para alguna cirugía. O aquí estaba la que yo les dije, se me movió. Pero era la light blue, como ven ustedes, ovulación. Ahora dice esta, miren, paciente de 35 años, dice con diabetes tipo 2, se le pide a usted que le realice una flebotomía. ¿Cuál sería el tubo que usted va a llevar para sacarle la muestra al glucosa? El 4. Ay, sí, lo me dijo todo. El 4, ¿verdad? Pues recordemos que el tubo color gris tiene dos aditivos que son el sodium fluoride y el otro, ese es el preservante, ¿verdad? No, pero el aditivo, el sodio fluoride sería el anticoagulante y el preservante de la glucosa es el potasio oxalato. No, perdón, siempre me confundo con estos dos. El potasio oxalato sería el anticoagulante y el sodium fluoride es el antiglicolítico. Vámonos acá. Sodium fluoride, antiglicolítico, sería este.
y el potasio oxalato, el anticoagulante. Entonces, el tubo este tiene esos dos aditivos y los vamos a usar comúnmente, el color gris, para cualquier prueba de glucosa, ya sea glucosa al azar, glucosa en ayunas, también lo podemos usar para medición de ácido láctico. Y si es así, el tubo gris sería un transporte con hielo, ¿verdad? Lo que dijimos en agua y hielo. Si se mide ácido láctico. Miren esta situación en la que están. Dice, mientras el paciente se le está tomando una historia médica y el paciente es conocido de tener una tuberculosis activa, usted como trabajador de la salud, asistente médico, ¿qué tipo de protección personal utilizaría con este paciente? La D. La B. B. Eso es como mínimo, ¿verdad? Lo que está ahí en la foto es de utilizar equipo de protección personal que incluya respiradores o protectores de mascarilla N95 o unos respiradores más completos para protección del trabajador de la salud. Esto es lo que se conoce como protección o precaución tipo airborne, ¿verdad? Incluye, además de la tuberculosis, que es la pregunta que tienen ahí, incluye también la varicela o chickenpox, el herpes zóster shingles y la rubeola o sarampión. Todos esos requieren precaución airborne, ¿verdad? Y esos son los componentes que se utilizan de PPE. En estos casos son la respiradora N95, como lo que ven acá en la fotografía. Si el paciente necesita una habitación, tiene que estar en una habitación aislada, con presión negativa, y cualquier necesidad de atención que pueda sugerir que puede haber algún contacto con el fluido del cuerpo de esa persona, no olvidemos guantes, ¿verdad?, limpios, no estériles, en una cabacha desechable, gown desechable, protección de ojos, goggles y face shield. Eso es transmisión que se llama precaución de airborne, que requiere eso, ¿verdad? Siempre también recuérdense el aseo de las manos a la entrada y a la salida de la habitación de un paciente con este diagnóstico. Dice, el sodio citrato es el aditivo en qué tipo de color de tubo. Lo acabamos de decir. Light blue. Sí, light blue, correcto. Y es para pruebas de coagulación, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de la aguja recomendada para flebotomía? ¿21? Sí, 21. Aquí recuérdense que el valores pequeños, el grosor aumenta. Valores grandes, 27, 30, disminuye, son finos. Esta dijimos que podría ser 2, podría ser como una de mariposa, 23, 25, por ahí anda la mariposa. Y alguna necesidad de infundir líquidos a gran cantidad y todo, utilizan 16, ¿verdad? Son gruesas, para que pase bastante volumen. Cuando se está realizando una punción capilar, dice, y la lanceta tuviese contacto con el hueso, ya sea de la falange distal, dedo, o de la zona del calcáneo, ¿cuál es una potencial infección que me podría? La 2, osteomielitis. Recordemos que para ese propósito, ¿verdad? Yo siempre, cuando la falange distal la voy a evitar, hinchando a los lados, los laterales del dedo. Y en los niños también, lateral al calcáneo, ¿verdad? Quita el calcáneo, entonces yo pincho aquí,
o del otro lado como está en la foto, evitando la parte. Vean esto, vamos a terminar con esta pregunta porque está un poquito más larguita acá y para que la vean. Dice, el asistente médico se coloca el equipo de protección personal que se llama Donning antes de proveer cuidado a un paciente. Dice que está con una precaución basada en transmisión airborne, como la que vimos de tuberculosis. Pues. Oriente los pasos en el orden correcto de que usted se va a colocar el material. La El número lavado 1. de mano. Lavarse o la sea, mano primero. Hand hygiene. ujú. La 2. Gloves. Los guantes. O- no creo. Vale, vamos a... La 2 es la con, es la bata. ¿Quiere que la ponga acá? Ajá, No, pero ese dos. vamos a la 1, está bien, la lavado de manos 1, sí está bien. Vale. Ajá, sí, el 1 está bien. El 2 ahí. El 3 está Google, no, la máscara respiradora. Esta es la 3. Google 6, 4 y por último los guantes. Ahí. Bueno. ¿Está bien? No, está bien, está bien. Sí, está bien. Acuérdense que el aseo de la mano es como lo que abrimos el proceso de colocarnos la protección personal, el lavado de manos. Luego vendría la gown, que casi siempre nos van a auxiliar. Me la ponen y me la amarran atrás. Luego la mascarilla, se fija mascarilla que no tenga fugas, se hace una prueba de fuga. Así. Luego se coloca ya el face shield, los goggles. Y por último, se coloca el guante. ¿Verdad? Acá les pongo los pasos del donning. Nuevamente en el orden que dijimos. Gown, mascarillas, goggles. Y por último, bueno, vamos a parar aquí. Okay. Y seguimos el día jueves. Vamos a preguntar el día jueves del electrocardiograma. Ok, Preguntas variadas también. cómo no, profesor. Muchas gracias.